Muy bien. Ya están más compañeras y compañeros y ya es tiempo entonces de que veamos la, la información. Les comentaba que en la semana número 10 la actividad es un cuestionario en SCORM. Nuestro tema tiene que ver con dos aspectos interrelacionados que son la globalización y también algo muy importante que es la financiación. Desde luego, la globalización financiera es una cuestión que integra justamente a la globalización, ¿sí? Pero aquí le hemos puesto como dos aspectos enlazados. Eh, ambas tienen que ver, digamos, en un contexto internacional de desarrollo sustentable, puesto que se crearon esas dos modalidades en esa necesidad. Ahorita comentamos por qué lo digo. Entonces, este es nuestro tema, la actividad, un cuestionario. Eh, en este tema, pues tenemos dos concretamente. Uno son las políticas de ajuste estructural de tipo económicas que realizó el Banco Mundial, que planteó el Banco Mundial para todos los países que requirieran una financiación para su desarrollo. Y claro, la perspectiva era que fuera sustentable. Estamos hablando entonces de una cumbre internacional en Río de Janeiro de 1992. Así que esas políticas que se diseñaron de parte del Banco Mundial fueron puestas para, para que los gobiernos de esos países las pudieran aplicar en sus planes de desarrollo. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que es concretamente, digamos, de donde iban a recibirse el dinero para financiar el desarrollo, es la institución que está asociada al Banco Mundial. Eh, Ahorita revisamos más detalles. Y otro subtema es entonces la globalización como una, como una forma, ustedes lo van a revisar, sí, de equivalente a un imperialismo o equivalente a un intervencionismo en otras naciones. Aunque claro, esto es con el consentimiento de cada gobierno, aunque no exactamente con el consentimiento de la población. Y bueno, el otro efecto es, bueno, el subtema es globalización y sus efectos en la administración pública. ¿Por qué está establecido así? Bueno, porque cuando un gobierno globaliza su economía, globaliza su comercio, su, su administración se ve reducida justamente porque tiene que hacer aplicadas en su administración esas políticas de ajuste estructural que dicta el Banco Mundial. Por esa razón, esta globalización, donde el Banco Mundial participa, va a impactar en lo que es el gobierno de cierto país, hablamos de nuestro país, México, y va a afectar justamente los programas sociales. Entonces, ya revisando los nombres de los subtemas, ya ubicándonos en los subtemas, los objetivos de esta actividad es que ustedes conozcan ese contexto histórico que estamos hablando acerca de las políticas de ajuste económico del Banco Mundial. Como son del 92 del siglo pasado, probablemente ustedes no tengan mucha referencia de esto, porque para que tengan referencia de esto, en el 92 o 95, ustedes deben tener al menos 20 años o un poquito más. ¿Alguien tuvo 20 años en el 95? ¿Ya contaba con 20 años de edad?
Yo no creo. Yo, maestro, yo sí. Nombre, Concepción. Concepción, sí, maestro. Ok, ¿qué edad tenías en el 95? Tenía 18 años. Bueno, llegabas a 20, estabas polla. Pero bueno, y pues, a ver, pregunto, Concepción, ¿tuviste alguna referencia en esos años de lo que estamos hablando de políticas de ajuste estructural en nuestro país, México? ¿Vivías ya aquí o vivías en otro lugar? No, maestro, no alcancé a escuchar lo que hablaban. Voy entrando, discúlpeme. Ah, ok, ok. Sí, Si me hace estábamos una hablando. remembranza, ¿Mande? si me hace una remembranza, por Ah, sí, favor. claro, sí, 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 sí. Estábamos hablando de que en el 92 iniciaron ciertas políticas muy, vamos a decirlo, aquí ya se me movió esto. Déjenme ver, porque se movió esto sin querer. Ciertas políticas que se aplicaron en nuestro país, aparte de Latinoamérica, pero nuestro país en concreto, se aplicaron para incidir en el trabajo que le compete a un gobierno, que es cuidar a la población, que la población se encuentre bien en lo social, en lo económico, en lo ambiental, claro, en lo cultural y en lo político. Entonces, esas políticas del 92, yo preguntaba a ustedes si alguien tenía en ese tiempo, el 92, ya 20 años de edad, y tú comentas que tenías 18 en el 92. O en el 95 tenías 20 años, ¿no? Así es. Ok, ¿te acuerdas tú de esta expresión, políticas de ajuste estructural? No, maestro, no me No. acuerdo. Ah, No. bueno, ok, entonces lo vamos a revisar. Esto es parte de la historia, pero quiero que sepan que esa historia es reciente y que de un modo u otro a todos ustedes, y claro, pues a mí y a mi generación, nos afectó bastante. Vamos a ver. Entonces, los objetivos que conozcan el contexto histórico de esas políticas de ajuste económico, ¿sí? Que aplicó el Banco Mundial y desde luego también las políticas del Fondo Monetario Internacional, el FMI, en un contexto supuesto de apoyo al desarrollo de países con economías emergentes que tenían que dirigirse a lo que se mencionó, se habló, se discutió en la reciente cumbre de Río de Janeiro del 92. ¿Se acordarán ustedes de ese tema que vieron en la semana número 7? ¿Alguien que diga que sí? ¿Semana 7? Maestro, bueno, no, de la semana 7 me estoy recordando que del tema que hablaba ahorita, que no fue lo del FOBAPROA. Ah, bueno, el FOBAPROA es un derivado espantoso de esas políticas económicas del gobierno mexicano, de Cedillo Ponce de León y luego de Fox y acabaron con Felipe Calderón. Ajá. Bueno, entonces estamos hablando nosotros de que esas políticas que se pusieron en México, ¿sí? Eran para ayudar al desarrollo y que fuera hacia la sustentabilidad. Ustedes ya revisaron en la semana número 4 la problemática ambiental, ¿sí? Aquí les pongo la imagen y digan ustedes si alguien identificó que en la actualidad o un poquito atrás de años se pudiera estar pensando en que nuestros problemas ambientales se han reducido o se han aumentado. Alguien que diga algo. Ustedes hicieron la tarea. Se han aumentado. Susi dice que se han aumentado. Ok. Es, es, este, es correcto que han aumentado. Se han hecho distintos, lógicamente, pero han incrementado. Porque los gobiernos que estamos hablando, de la Madrid, Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, ni se diga,
Son gobiernos que estuvieron olvidándose de la sustentabilidad. Simplemente se pensaba en el crecimiento económico, y eso no de la sociedad mexicana, sino de algunas cuantas beneficiados por políticas, ¿sí?, de ajuste estructural que, aplicadas en el gobierno principalmente dos gobiernos, no más gobiernos, pero bueno, de inicio salieron de Gortari, que vendió muchas empresas mexicanas, o sea, de la nación, o sea, de los mexicanos. Y luego Cedillo, y luego Fox y Calderón. Y lo último que hizo Peña Nieto fue una reforma energética. Ahorita estamos atorados, entrampados con esa, porque está, si se permite, lo que están haciendo, o lo que hicieron más bien la CFE, pues va a acabar siendo un problema para todos, así como está en España, con los precios que tienen en España para la energía eléctrica, y los problemas propios de dejar al mercado el abasto, la producción, el abasto de la energía eléctrica. Entonces, son cosas que les digo, es parte de la historia, pero es reciente, la estamos viviendo todavía. Ahora, siguiente objetivo: identifiquen a la globalización como un factor que impacta en la administración pública, en los gobiernos federales, estatales y municipales, y que también impacta en las políticas sociales, políticas económicas que tiene que tener el gobierno, ¿sí? Y que también impacta en un proceso de transición, bueno, sí, de transición hacia la sustentabilidad. Lógicamente que este proceso quedó detenido, no se hizo del 92 al 2018, no se hizo, fue pura simulación. Ya lo comentamos en la clase correspondiente, que fue la semana número 8, si no mal recuerdo, una simulación estrictamente, aquí no, la 8, una simulación de una simulación de cuidado ambiental, ¿sí? A través de instituciones que se fueron creando para tal efecto, pero que en los hechos no se dio la suficiente atención, y por esa razón la problemática ambiental sigue siendo prácticamente muy similar, muy similar. Y ahora este gobierno sí se está haciendo una consideración muy estricta de la cuestión ambiental. Y claro, la crítica es a que, por ejemplo, el Tren Maya está afectando muchísimo la selva. Eso es una falsedad, una falsedad. Ya de selva queda muy poco, pero aparte en este gobierno es el único gobierno que está trabajando por reforestar de una forma muy intensa y muy amplia, con árboles frutales y maderables, muchas de las áreas que han sido devastadas por gobiernos anteriores. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Conocer contexto histórico, esas políticas de ajuste estructural, identificar la globalización como un factor que impacta, que impactó. Ya actualmente no hay en nuestro país ninguna política de esas estructurales que afectaron muchísimo a la nación, porque el gobierno anterior, los anteriores gobiernos, tomaron las políticas como parte de su Plan Nacional de Desarrollo. En este gobierno no se permitió que el FMI quisiera financiar el desarrollo de nuestro país. Todo lo que se está haciendo, por ejemplo, el aeropuerto Felipe Ángeles que se inauguró, el Tren Maya, Refinería Dos Bocas, el tren transísmico y otros proyectos que ya fueron entregados, ha sido con recursos propios de los mexicanos, sin tener que pedir un solo centavo, una deuda al FMI. Por eso les comentaba que en este gobierno no hay aplicación de esas políticas de ajuste estructurales. Ya es un
Plan Nacional de Desarrollo. Y en alguna sesión, en alguna semana previa, yo les puse a ustedes ese documento, para que lo tuvieran a la mano y lo pudieran conocer. Por aquí debe de andar. Ya no recuerdo en cuál semana se las puse. A ver si fue en esta, la número 5. Aquí está. La número 5. Aquí está. El Plan Actual de Desarrollo Nacional. Aquí ya no se integran en absoluto estas políticas que les comento a ustedes de ajuste estructural. Queremos que las conozcan a través de investigar en el Internet. Van a darse cuenta de lo que fueron y de lo que impactaron, no solamente en México, en toda Latinoamérica. Y bueno, pasando al siguiente punto, es que los requisitos para la actividad es que, como es un cuestionario en SCORM, contenido de paquete SCORM, hay un cuestionario que tienen que responder. Igualmente hay un par de recursos de Internet ahí colocados y pueden revisarlos. Y después de haber, después de haber revisado la información, pues contestar el cuestionario, ¿sí? Ya que estén preparados y listos. Y para esto es solamente una sola oportunidad de contestarlas correctamente. Por esa razón, les he colocado un documento en PDF que se llama Recursos Semana 10 en presentación, como un auxiliar para ustedes en la actividad. Aquí está, Recursos Semana 10 presentación. Ustedes le dan clic aquí y les va a abrir justamente una presentación igual a la que es el paquete SCORM. Con toda la información que aquí está del SCORM, igual está acá en la presentación. Entonces ustedes pueden revisar esta presentación para no gastarse la oportunidad, que solamente es una, en el paquete SCORM. Pero inclusive ustedes pueden entrar al paquete SCORM en vista previa y les va a dar la chance de poder revisar toda la información sin tener que contestar las preguntas, pero ver la información. Pero para que ni siquiera tengan que gastarse esta opción, yo les pongo la presentación como un recurso, ustedes la revisan, y ya después entran al paquete SCORM y pueden hacerlo en vista previa o en normal y ya contestar concretamente las preguntas que aquí están, y claro, están acá también, ¿sí? Acá están las preguntas. Claro que no están contestadas, pero están ahí puestas para que ustedes las revisen, ¿sí? Las 5 preguntas aquí están. Ustedes pueden contestarlas posteriormente, ya que entren al cuestionario SCORM. De esta manera, pues se facilita un poco su preparación y se tiene menos riesgo de equivocarse y poder obtener un buen resultado en su actividad de SCORM. Y también pueden ustedes leer y consultar el libro, si lo desean, de la página 147-152, como una guía temática. Recuerden que el libro es una guía temática importante, pero siempre es importante hacer la revisión en Internet para actualizar la información. Y bueno, la clase pues es esta sesión síncrona. Ustedes pueden revisar la clase que queda grabada, y aquellos que no pueden entrar a la clase pues igual revisan el video para que tengan una revisión en audio y video de lo que vimos hoy. Y claro, el paquete SCORM tiene un vencimiento el 3 de abril a las 11:40. Yo pongo un tiempo previo, ya saben que es un poco más tarde, 11:55, pero un tiempo previo para que ustedes lo puedan subir sin problema. Bueno, contestar sin problema. Igualmente les recuerdo que este día 3 de abril, domingo 3 de abril, se va a vencer el plazo para aquellos que hubieran elegido hacer un video de puntos extra, utilizando su presentación de la problemática ambiental y grabando un video de esa temática. Puesto que ya está el documento, bueno, pues hacer el video es algo muy práctico, muy fácil, y pueden ganarse puntos extra.
y para aquellos que quieran regularizar aún más su calificación, pues tienen la opción de presentar un ensayo de los temas que ya se vieron en la primera parte de nuestro curso. Entonces, esto y esto otro vence el 3 de abril, al igual que el score de esta semana. Ok, comentarios o preguntas antes de que les vaya yo a seguir hablando del tema que nos compete el día de hoy. Preguntas, comentarios, no importa que no sea del tema. Ahorita vamos a ver el tema y va a haber más preguntas. Suri no tiene Maestro. preguntas. Susi no tiene preguntas. Maestro, Adelante. ¿tenemos que salir a cuadro en el video? Bueno, si por ejemplo tienen un sistema de grabación como el TLDVD, sí va a salir a cuadro. Si utilizan otro que se llama Screen Recorder, ese no se ve la persona en el recuadro, pero sí es bueno que se vean al menos de inicio para decir su nombre, su aula, la asignatura, nombre, matrícula, aula, asignatura, y ya después no importa que no se vean a cuadro, pero sí de principio que se pudieran ver. ¿Sí? Entonces pero depende mucho del programa que utilices. Por ejemplo, Irene, tú vas a ocupar qué programa. Yo he visto que en PowerPoint ya también se puede grabar un video y luego subirlo a la red. ¿Qué vas a ocupar tú, Irene, en caso dado? La verdad todavía no sé, maestro, pero bueno, voy a checar con PowerPoint. PowerPoint u otro, cualquiera que utilicen. Incluso pueden usar el YouTube. ¿Cómo se llama esa modalidad de YouTube? Déjenme revisar. Creo que se llama sesión en vivo. YouTube. ¿Están viendo ahí en la pantalla? Aquí está. Sí. A ver si se abre. Ahí está. Aquí. Ah, no, perdón. Emitir en directo. Ustedes le dan aquí clic y entonces YouTube los graba en vivo. ¿Sí? Aquí. La otra opción sería utilizar una aplicación de Google. Por ejemplo, les comentaba que está Screen Recorder, está TL, punto y coma DV también. Lo que ustedes gusten utilizar, ¿sí? Yo les comento que dado que ya tienen ustedes la presentación realizada, lo más fácil es grabar un video y ganarse puntos extra, ¿sí? Por eso les recomiendo. Pero cada quien a su necesidad, interés y deseo. Bueno, entonces, ¿alguien pregunta algo más? No hay preguntas. Bueno, vamos a revisar entonces nuestro tema. Ahí en el aula aparece esta presentación de la lección síncrona de ahorita, de hoy, que es esta secuencia de información, ¿sí? La ocupo para hacer nuestra sesión y queda grabada, pero ustedes saben que ahí está como un recurso a la mano disponible, ¿sí? Que es el mismo que está aquí, solo que ahorita va a quedar grabado. Entonces, no repito tanto, está nuestro tema, ¿sí? Sesión 5 en la semana 10, las aulas que están integradas y la fecha del día de hoy. Y los subtemas, ya los comentamos, es política de ajuste estructural, económica, en un contexto de desarrollo sustentable. Otro subtema es globalización y administración pública. Y aquí están las imágenes, por ejemplo, de cómo en el mundo ciertas empresas pues tienen un gran potencial comercial y económico y financiero para poder establecerse en cualquier parte del mundo y de esa forma hacerse empresas
globalizadas, ¿sí? Con actividad globalizada. Y bueno, esa es la cuestión de que la globalización implica tanto comercio, es decir, lo económico, implica también lo político, lo financiero, lo petrolero, incluso lo nuclear y otro tipo de actividades que son igualmente que se pueden considerar como globalizadas. ¿Sí? Aumenté el tamaño de la presentación para que lo vean mejor. Entonces ya revisamos otros objetivos, ¿sí? Lo contaste hace un momento. Vamos a pasar adelante. Y bueno, les comentaba en otra ocasión que los objetivos se tienen que revisar tanto antes de la actividad como después de ella, regresar a revisarlos para saber si efectivamente se pudieron haber cumplido los objetivos una vez finalizada la actividad y revisada la información. Indicaciones, bueno, pues está hacer el cuestionario SCORE, haciendo una investigación documental en la información que se presenta y luego ya hacer ustedes el cuestionario en SCORE. Y aquí están estos dos recursos que están presentados para ustedes en la información. Entonces, del tema, vamos a revisar nosotros cuáles fueron esas políticas de ajuste económico que se diseñaron por el Banco Mundial y que fueron aplicadas en los países de economías emergentes para promover su desarrollo económico. Nótese que aquí ya hablamos de económico, no tanto sustentable, aunque desde luego el tiempo que se aplicó esto fue con esa intención de la sustentabilidad. Y también revisaremos la globalización y efectos económicos que tiene la interconexión de los mercados mundiales, lo mismo la movilidad de bienes y servicios, igual de trabajadores, y también la muy importante que es movilización de capital, es decir, la globalización financierista. Hay que decir una cosa, la globalización es parte de la historia moderna, pero está llegando a su fin lo que es en sí la globalización, ¿sí? Ya está perdiendo fuerza porque las naciones están moviendo su política hacia lo nacionalista, la soberanía nacional. Por esa razón, este concepto de globalización está un poco en la práctica, en la vida de las naciones, quedando atrás, quedando ya fuera de las políticas. Por esa razón les comentaba que para nuestro país este gobierno actual es nacionalista y busca la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la nación mexicana, contrapuesta a una globalización financiera. Ya hayamos comentado, no se permitió para este sexenio, en este gobierno, en México, préstamos que ahogaran más nuestra economía. Recuerden que lo financiero ahoga la economía. Lo financiero son simplemente matemáticas aplicadas en softwares financieros que simplemente los dígitos son moverlos, aumentar tasa de interés y ganar simplemente. O sea, no es nada real, es todo virtual, es software, ¿sí? No hay una cuestión real, es software, es virtual, pero se gana mucho dinero en ese tipo de programación financierista. Y bueno, también revisaremos los impactos que tuvo esto, que tuvo, ¿eh? No hablamos ya del tiempo actual porque ya no hay, ya no hay globalización, sino soberanía en nuestro país. Bueno, entonces, vamos a revisar la información que aquí ustedes podrán ver cuando abran el documento. Una vez más, decimos que hubo políticas de ajuste estructural. El país que está ahorita viviendo la crisis más tremenda al respecto es Argentina, porque su gobierno recientemente electo compitió con otro gobierno previo, el cual se endeudó enormemente con el FMI y ahora les exigen el pago de la deuda.
cuando aún este gobierno que entró en Argentina no ha tenido chance de poder hacer trabajos para poder atender la situación económica de su nación. Pero bueno, regresemos a nuestro país. Y decimos lo siguiente, el Banco Mundial ha desempeñado, pero claro, ellos tratan de seguir desempeñando un papel preponderante en la configuración, ¿sí? En la instrumentación y en la coordinación de programas de ajuste. Ajuste, la palabra ajuste nos puede sonar a ajustado, a apretado, ¿sí? De que alguien se va a afectar. Y se va a afectar en la economía, ¿sí? Sobre todo en países que se llaman de economías emergentes. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se distinguieron y se distinguen de ese tipo de configuración, instrumentación y programas de ajuste? Bueno, resulta que los países que van a aceptar que necesitan los créditos del FMI, pues tienen que ajustarse a las políticas del Banco Mundial. Para empezar, el crecimiento económico de ese país tiene que estar orientado hacia el exterior, es decir, vender materias primas o vender productos maquilados en su país, pero el producto sale de aquí. Muchas empresas en el país transnacionales tienen este tipo de interés de invertir en nuestro país con mano de obra que le pagan menos, que la hacen trabajar bien, que le sacan bastante provecho, pero la producción no se queda en el país, sino que se va hacia el exterior. Estamos hablando, por ejemplo, de empresas, de industrias, de ensambladoras de vehículos, de maquiladoras de ropa, industrias, por ejemplo, de exportación, productos agrícolas, inclusive la venta al exterior de petróleo crudo también. Entonces, esta es una política importante que se tiene que hacer en el país si quiera un financiamiento, que su crecimiento y su producción vaya hacia el exterior. Técnicamente, hagan de cuenta que trabajamos para otros. Por eso esta imagen que está aquí, ¿sí? Es de que apretaron las tuercas, ¿sí? El Banco Mundial, el FMI, apretó las tuercas de toda Latinoamérica para, ¿sí? Para aprovechar los recursos naturales, los recursos sociales y económicos de cada país, ¿sí? En el mundo, para obtener los recursos que le sirven a naciones, por ejemplo, Estados Unidos y otras naciones de Europa, Inglaterra, Alemania, por ejemplo, que requieren muchos recursos que no tienen. Entonces aprovechan ciertos créditos, pero con políticas de ajuste estructural. Segundo aspecto, una expansión, ¿sí? Del sector privado como la fuerza impulsora de ese crecimiento. Es decir, el sector privado es importante, pero cuando el sector privado ocupa lo que debiera hacer el sector público, entonces nos quedamos sin regulación y solamente se tiene como importante la generación de economía privada, quitando la importancia y la fuerza que tiene el sector público, las empresas públicas, que son las que van realmente a tener un impacto positivo en la nación. Entonces, en el sexenio de Salinas de Gortari se le dio mucha importancia a la inversión pública, ¿sí? Y se desvirtuó toda la riqueza generada en nuestro país por el sector público. Estamos hablando, por ejemplo, de Telmex, de CFE, de Ferronales,
y otras empresas públicas que se crearon en nuestro país para beneficio de la nación. Y bueno, cambia el gobierno, un gobierno impostor, Salinas de Gortari, y viene a aplicar exactamente todas las políticas de ajuste que le manda el Banco Mundial. ¿Sí? Así de fácil y con esa desvergüenza. Entonces, ya se venden empresas nacionales, se pasan a ser privadas, y entonces viene una crisis porque el gobierno, que es el que aprovecha este ajuste estructural, se quita de encima su particular obligación, que es atender a la población, a la ciudadanía, a través de programas sociales. Ahora, siguiente aspecto es la eliminación de barreras, ¿sí?, arancelarias, perdón, de barreras constitucionales para que pudiera entrar capital internacional. Anteriormente en México se trabajaba con dinero propio y también con préstamos, pero no había inversión extranjera directa en nuestro país porque no se permitía por la Constitución. Entonces el gobierno de Gortari simplemente cambió la Constitución y permitió entonces la entrada de capital internacional, que no hacía tanta falta. Lo que pasó en sexenios anteriores, en dos previos, López Portillo, es que muchos de los préstamos que llegaban a nuestro país estaban soportados por reservas petroleras. Es decir, estábamos recibiendo préstamos para el desarrollo nacional, pero se estaban soportando con reservas de petróleo que ni siquiera se estaban extrayendo. Es decir, ya se vendía el capital natural de nuestro país recibiendo capital en efectivo o incluso en documentos, pero eran préstamos, es decir, generaban deuda, había un interés que había que pagar. Entonces, pagar un interés y además entregando materias primas con un costo menor, obviamente, pues era una manera de entregar al país, a la nación, ¿sí? Por esa razón, las crisis posteriores a López Portillo fueron aprovechadas para decir el gobierno de México, el gobierno priista, no sirve para nada. Y por esa razón hubo cambios, de modo que el gobierno que entró después de la Madrid fue abonando para cuando entró el siguiente, Salinas de Gortari, ya estuviera toda la posibilidad dispuesta para justamente lograr estas siguientes cuestiones: crecimiento hacia afuera y el sector privado como fuerza impulsora del crecimiento económico. ¿Sí? Ya no era la fuerza pública, bueno, no fuerza pública, la fuerza, el sector público, no fuerza, el sector público, el que impulsaba el crecimiento. Ya no. Ahora era el sector privado. Y lógicamente, estos neoliberales lo que hicieron fue vender las empresas públicas pasándolas a manos privadas. ¿Sí? La más típica que se sabe, por ejemplo, es Telmex, Ferronales, y últimamente la CFE, y antes también otras empresas públicas que fueron vendidas, fueron privatizadas. Los bancos eran nacionales y ya no hay bancos nacionales, ya no hay banca mexicana. Solo queda, por ejemplo, si acaso el Banorte, pero hoy tiene capital extranjero, aunque diga que es solamente banco mexicano. Entonces, se vendió todo se vendió, bueno, no todo, se vendió bastante de lo que en el país era público, ¿sí? Por ejemplo, si vendemos lo público,
pues estamos prácticamente afectando a la sociedad. Y la siguiente cuestión era disminuir, eso es gravísimo, disminuir el papel regulador del Estado en lo económico y en lo comercial. Entonces, con estas políticas de ajuste, los gobiernos en turno tuvieron todo para ofrecer nuestros recursos, nuestra economía hacia el exterior. Lo peor es que se estaban adquiriendo créditos y los créditos soportados porque con deuda pública, pues son créditos que no se acaban de pagar jamás. Por eso un crédito, alguien comentó ahorita el FOBAPROA, ese fue una cosa espantosa porque la banca nacional se cedió a banca extranjera, luego se estatizó, luego se regresó los bancos a los extranjeros y luego hubo enormes pérdidas en los bancos y se rescató a la banca suponiendo que se rescataba a los ahorradores. Y ese rescate implicó créditos, pero entonces la deuda privada se convirtió en deuda pública. Por esa razón, ese papel del Estado en regular la economía se perdió. Se perdió porque en lugar de buscar que la nación no afectara, convirtieron lo privado en público. Y antes convirtieron lo público en privado. Explíquenme ustedes, ¿dónde está las grandes proezas de esos gobiernos que se las daban de ser doctores en economía? Y la siguiente cuestión de estructuración, política estructural, era eliminar las regulaciones de los mercados internos y también reestructurar, ¿sí? Fíjense con qué frase le ponen aquí, reestructurar los mercados laborales internos. Es decir, todas las ventajas que se obtuvieron en la nación por los trabajadores en el país, avances salariales, avances en materia laboral, había que reestructurarlas porque no servían de nada. Es decir, ya no trabajar 8 horas, sino trabajar 10. Ya no pagarles, ya no aumentar el salario, dejarlo donde estaba. Es decir, en el tiempo neoliberal el salario nunca aumentó, porque decían que si aumentaba el salario, aumentaba la inflación. Falso. La inflación siempre depende de que el Estado mantenga su papel regulatorio en la economía. En este gobierno en el que estamos, el gobierno federal está manteniendo su papel de regular la economía, no permitiendo el incremento en energéticos, gasolina, diésel, electricidad, para evitar justamente una escalada de precios. Sin embargo, hay empresas que aumentan los precios sin razón, y hacen inflación, pero no depende del gobierno federal, depende de empresas que no están con los mexicanos. Entonces, esta cuestión de eliminar regulaciones de parte del gobierno, ¿sí?, implicaba dejar hacer y dejar pasar. Ustedes acordarán que en el pensamiento económico, semana 2, revisamos justamente cómo las políticas, el pensamiento económico de los clásicos y luego los neoclásicos, tienen que ver justamente con que no hay regulaciones por los gobiernos, ¿sí? Dejar hacer y dejar pasar, quitar regulaciones para que el mercado sea lo que mande. Es decir, no permitirle al Estado, al gobierno, ninguna regulación del mercado. Por esa razón, la globalización económica, la globalización comercial y la financiera dieron al traste con muchas sociedades en el mundo. Sobre todo hablemos de Latinoamérica, ¿sí? Muchas afectaciones, muchas crisis. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, cuáles son esas políticas, ¿sí?,
Aquí revisamos las características, ¿sí?, de esas cuestiones de programas de ajuste estructural. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a revisar concretamente cuáles son esas, de dónde vienen esas políticas. Vienen de 10 concretas que se llama el Consenso de Washington. Y como son 10, alguien le puso el Decálogo de Washington, como 10 mandamientos. Y bueno, hay que ver una cosa, ¿eh? El mejor discípulo que tuvimos en nuestro país, que cumplió a cabalidad este decálogo, fue justamente Salinas de Gortari. Fue el que mejor hizo las cosas para el Banco Mundial. Y por esa razón, cuando él iba a salir de presidente de la República, iba a terminar su gobierno, lo iban a mover a ser el presidente de un organismo nuevo, recientemente creado, que se llama Organización Mundial de Comercio, la OMC. Iba a ser el presidente. No lo pudo ser por razones políticas, pero él cumplió a cabalidad estas 10 consignas llamadas Consenso de Washington. Consenso porque fueron consensuadas en Washington, en Estados Unidos, para aplicarse en toda Latinoamérica y otros países en donde Estados Unidos tuviera injerencia. Entonces, vamos, aquí está. Primera cuestión, una disciplina fiscal, ¿sí? Se decía que no tenía que haber más déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Bueno, que el gobierno no gaste más de lo que tiene, ¿sí? Cuidar esa situación. Si tú tienes como gobierno que fiscalizar para hacer ingresos, bueno, no puedes gastar más allá de lo que tienes para no hacer un déficit. Esto parece bastante razonable, ¿sí? Sin embargo, eso significaba no invertir en programas sociales. Y ustedes lo comentaron en el foro, la complicación que ha habido para tener empleo, ¿sí? Cómo había que tener mejor educación para lograr un mejor empleo. Pero aún así, eh, hay bastante desempleo, aunque haya grados académicos, al menos de maestría. Entonces, esta disciplina fiscal fue lo primero que se hizo para que el gobierno eh, eh, no tuviera déficit. Ahora, tomen nota de lo siguiente: lo que ingresa a las arcas del gobierno federal no es un dinero del gobierno federal, es un dinero público de la nación, de la gente que paga impuestos. Pero, ¿qué pasó? Que muchas empresas beneficiadas en este régimen de gobierno no pagaban impuestos. Entonces, si no hay ingresos para evitar el déficit fiscal, ¿qué había que hacer? Pues no invertir en programas sociales. Entonces, siguiendo esta disciplina fiscal, pero no aumentando la recaudación, ¿sí?, no pueden tener suficientes ingresos, y para evitar el déficit, pues simplemente no aplicaban programas sociales. Es decir, no atendían a la población. Si ustedes saben que pagamos impuestos, ¿qué esperan? ¿Qué esperamos que haya? Ustedes díganme, ¿qué esperan que haya con sus impuestos? Los escucho. Pues medicinas, pero tampoco hay. Medicinas, ¿qué más? Programas sociales. Programas sociales, ¿sí? Mejor educación, claro. Todo eso que ustedes saben que es un derecho de los mexicanos, no se puede tener, no se pudo tener, no se podía tener, porque el gobierno se quedaba con el dinero. Entonces, a los que más producían no les cobraban impuestos. Pero ¿quién pagaba esos impuestos? Pues la nación, la gente, la población pagaba el impuesto que ellos se quedaban, evadiendo impuestos. Pero más que evadir impuestos, se llamaba condonación. Condonación. Si estamos obligados por ley a pagar impuestos, el que no los paga, para hacerlo legal, se llama condonación. Es decir,
el presidente te condona impuestos de una forma arbitraria, ¿sí? ¿A quiénes? A unos cuantos especiales que les condonan impuestos y todos los demás pagan impuestos. Pero eso que está pagándose de impuestos y que se los condonan es prácticamente un robo a la nación. Así de fácil. Entonces, esta disciplina fiscal implica, ¿sí?, no tener déficit, pero para que no haya déficit tienes que tener una buena recaudación y no gastar más allá de lo que ingresa. Es decir, programas sociales dentro de las posibilidades reales. Eso sí, ahí sí estoy de acuerdo. No déficit fiscal, pero cuya recaudación sea incorporada a las arcas públicas y no se condonan impuestos. En este gobierno actual, desde el principio, el presidente dijo, no se condonan impuestos a nadie y a pagar todos. Y así han estado poniendo orden, disciplina fiscal, tanto para recaudar como para no gastar más allá. Por eso se habla también de lo que es la ley de austeridad republicana, ¿sí? Esa es una ley importante para evitar justamente que el gasto público o que el gasto del gobierno genere un déficit fiscal. Segundo mandamiento, la inflación, ¿sí? Es un parámetro central de la economía. Controlar la inflación, controlar la inflación. Pero la inflación no se controla evitando aumento al salario. Se controla con cuidados del gobierno en los energéticos, pero no se cuidó los energéticos en nuestro país, en estos gobiernos liberales. ¿Por qué? Porque dejaron de producir gasolinas, dejaron de producir diésel, ¿sí? Vendían petróleo crudo y en su lugar compraban gasolinas. Entonces, al comprar las más caras a precio dólar, lógicamente que vas a generar inflación. Entonces, en lugar de seguir como estábamos antes, produciendo lo que aquí en México se consumía, no, decidieron hacer cambios, simplemente cambios, dejar de producir y comprar en el extranjero, vender petróleo crudo y comprar gasolinas. Y eso generó inflación. Y claro, dijeron, no, no va a haber aumento de salarios porque hay inflación. No, en absoluto. Sí o no, ¿acaso en este gobierno aumentó el salario mínimo? 70% está ahorita el aumento. Y la frontera aumentó al doble. ¿Alguien sabe de esto? ¿Alguien le consta el Maestro. aumento de salario? Hablamos del mínimo, ¿eh? ¿No? Irene, ¿dijiste algo? Ah, que no, maestro. No. Bueno, hay que estar pendientes de esto porque es importante. Entonces, la siguiente, tercera, era priorizar el gasto público. ¿Qué va primero y qué va lo último? ¿Sí? Bueno, se decía que el interés de cubrir y no generar déficit fiscal, pues presentaba una disyuntiva, ¿sí? Entre ¿qué hacemos? ¿Aumentamos el ingreso fiscal o reducimos el gasto público? Pues estos gobiernos mexicanos hicieron las dos, ¿sí? Hicieron las dos. Aumentaron el ingreso fiscal, pero condonaron también impuestos, por lo cual redujeron el gasto público. No, si eran magos. 4. Reforma tributaria, justamente para mejorar el ingreso fiscal. Es decir, aumentar el ingreso con impuestos era una alternativa muy importante para reducir el gasto público, ¿sí? Y entonces, paliar o decir, ir quitándose déficits fiscales. Son maneras de decir las cosas totalmente falsas, totalmente falsas. Pero bueno, lo bueno es que ya pasaron, ya no son parte más que de la historia de nuestro país. Ya, nos quitamos esto. No hubiera sido cierto
si hubiera entrado otro gobierno, por ejemplo, Meade, que estaba en la competencia, o Anaya. Quinto, tasas de interés. Tasas de interés debían ser determinadas por el mercado, es decir, los bancos iban a poner la tasa de interés. Y esto fue cierto, fue cierto. Por eso hubo tanta crisis económica en la sociedad, porque el interés de los bancos era enorme, enorme. ¿Alguien sabe la tasa de interés actual en los bancos? ¿Cuánto te pagan por dinero propio, por invertirlo en el banco? ¿Alguien sabe cuánto pagan? No sé cuánto, pero sí es muy poco. Bueno, tienes razón. Resu Eso sí que ya no pagan. Sí, No. bueno, resulta que a principio de este sexenio, pagaban el 4% anual. Si alguien tiene 100,000 pesos propios, le iban a pagar el 4% al cabo de un año. Qué risa, ¿no? Hasta Susi se rió. Pues no se vaya tan lejos, profe, hasta nos quitaron la pensión a los jóvenes de cierta edad. Ándale. Bueno, entonces el rédito bancario está ahorita muy bajo. Acaban de aumentar el Banco Central a medio punto porcentual el interés de los créditos. 6.5 se paga ahora. Y el presidente les dijo, con todo respeto, a la autonomía del Banco Central, pues hagan lo que quieren hacer, pero no es lo correcto. Lo primero que hay que hacer es aumentar la productividad. Eso es cierto, eso es cierto. En ningún país va a aumentar sus ingresos sin productividad, con solo aumentar la tasa de interés de los bancos. ¿Dónde se ha visto eso? Pero bueno, son políticas que el gobierno mexicano, el actual gobierno mexicano, con el fin de no quitarle su autodeterminación al Banco Central, les dio esa chance, pero la presión vino de afuera, de Estados Unidos. Ellos aumentaron 0.25 su tasa de interés y acá lo aumentaron 0.5. Entonces, esto que les comento es parte de la historia. Lo que les acabo de decir es realidad actual, en cuanto a que el Banco Central aumentó en 0.5 tasa de interés bancaria. Pero les comentaba, en esos años del 92 en adelante, la tasa de interés de los bancos era del 48%. Así te cobraban los créditos y más las tasas de las tarjetas de crédito. Entonces, el otro punto, el inciso B, es una necesidad de tasas de interés real positivas, ¿sí? Para incentivar el ahorro. Es decir, mientras más te den de réditos, incentivas el ahorro. Pues sí, sí lo incentivas, pero este ahorro era especulación, especulación, especulación. El dinero se encontraba especulando y no se encontraba trabajando en la economía. Recuerden que la economía es algo real y lo financiero es algo virtual, algo que en la computadora haces un algoritmo y ya ganaste dinero. Entonces, esto era para desalentar la fuga de capitales. Es decir, los especuladores no querían que se fueran con su dinero a otros mercados que tuvieran aún mayor tasa de interés. Fueron políticas que ya se fueron, que ya no están. Vemos las siguientes últimas 5. El tipo de cambio. El tipo de cambio se considera que será real y tiene que ser competitivo para promover el crecimiento de las exportaciones, ¿sí? A una tasa máxima, de modo que el potencial del árbol del país lo permita, ¿sí? Es decir, cuando tienes un tipo de cambio en el cual tu moneda vale menos, pues obviamente que en el exterior te van a comprar más. Esto es lo que se llama suficientemente competitivo. Nada más falso que estas formas de decir las cosas. 7. Política comercial. Había que liberalizar las importaciones. Es decir, que lo que se importara ya no pagara impuestos. Cualquiera que traía a México mercancías no pagara impuestos. Por consiguiente, podía traer mercancías cuantas pudiera. Por esa razón, vieron, ustedes no vieron, pero vimos los más viejos,
cómo empezaron a crecer, entrar cadenas como Walmart, como H-E-B, como Home Depot, ¿sí? Porque se liberalizaban las importaciones. Entonces, fácilmente entraban mercancías extranjeras a nuestro país, a nuestros mercados, y eran fácilmente colocadas en tiendas transnacionales y no pagaban los impuestos. ¿Por qué? Porque estaba liberalizada la importación. Siguiente, 8, inversión extranjera directa, ¿sí? Permitir justamente que ingresara el dinero, ¿sí? Es decir, liberalizar flujos financieros hacia el exterior no era una prioridad alta, pero sí hacia el interior. 9, privatizaciones. Esto es importantísimo. En general, se considera que la privatización de empresas que son de propiedad de la nación, no del gobierno en turno, ¿sí? Tenían que constituir una fuente de ingresos de corto plazo para ese gobierno en turno, no para el Estado, no para la nación. Y la lógica que estaba dentro de esa intención era la siguiente: la empresa privada es más eficiente que la empresa estatal. Y eso hicieron creer a la población, diciendo, por ejemplo, la más típica, Telmex no genera dinero para México. Hablamos de 1992. Y entonces se vende al mejor postor, ya saben su nombre, y se le entrega a esa empresa que es de la nación. El gobierno, claro, al venderla, pues se queda con una lana, pero el que la compra, sí, empieza a cambiar, empieza a meterle lo que se llama modernización, y se convierte en una empresa muy rentable, muy rentable. Y esa persona se enriquece tanto que es de los más ricos del mundo. Estamos hablando de Carlos Slim. Punto 10, desregulación. Eso significa una forma de promover la competencia desregulando el mercado. En lugar de que el gobierno regule con reglas para todos, ¿sí? Dejarle al mercado que la competencia regulara los precios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la competencia? Por decir algo, un mercado de la ciudad y, por ejemplo, unos supermercados que ustedes conocen. ¿Quién va a vender más? ¿Los de las tiendas del mercado de la ciudad o un supermercado como por ejemplo Walmart? ¿Quién va a vender más en el día? Un supermercado. Un supermercado, esa es la cuestión. Es decir, la competencia no se promovió desregulando el mercado en absoluto. Al contrario, mercados y tienditas que se afectaron, pero sí bárbaro. Y aún más ahora, por ejemplo, con el caso de ese pequeño mini super que es el Oxxo. ¿Cuántas tienditas de la colonia se vieron afectadas? Bueno, en fin, esto es una parte de la información. El tiempo se nos termina, pero ustedes saben que el recurso está ahí para ustedes. Aquí está el recurso, ustedes lo pueden revisar con calma y ver lo que sigue de información, ¿sí? Ahí está para ustedes. Sé que tienen otra clase, hay que irse a aquella, pero aquí está la información. Ustedes pueden revisar y les recuerden que algunas de las partes de aquí tienen ciertas ligas de internet. Pues aquí hay una liga, miren, ¿sí? Una liga y acá está otra liga, estamos hablando. Y aparte de eso, porque hay otra liga más. Y aparte de eso, bueno, pues hay una liga más, están los recursos colocados, o más bien no recursos, sino las informaciones al final, las referencias. Ahí están las referencias. Y algunas tienen liga. Ustedes pueden revisar la información si tienen tiempo para hacerlo. Ahí está la información.
Recuerden que esto es así, uno tiene que entrar a la clase, hacer una investigación de lo que le interese y documentarse más ampliamente. Es decir, no todo acaba en la clase, hay que avanzar un poco más conforme al interés de cada quien se lo marque. Bueno, le cedo el micrófono a quien quiera hacer preguntas o comentarios también. Adelante, por favor. Yo me retiro, maestro. Tengo otra clase. Muchas Ok, gracias. Priscila, muy bien, solo les comento algo o repito lo comentado. Cuentan ustedes con este recurso, ¿sí? Para antes de entrar al paquete SCORM y no gastarse un cartucho en revisar el paquete SCORM. Con este, ustedes entran aquí y van a ver el tema, toda la información y las preguntas. Ahí están, ¿sí? Sí, maestro. Gracias. Ok, sale pues. Gracias. Nos vemos la Sí, maestro. próxima semana, número 11. Ok, sí, Susi. Gracias. Cómo no, que esté muy bien. Gusto en saludarlos. Gracias, profe. Sale. Muchas gracias. Próxima, sale. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Buenas noches. Esta semana voy a avanzar bastante sus calificaciones y ya estoy quitando lo que se llama exclusión de extraordinario y con esa exclusión su número que aparece de calificación promedio ya es ahora sí algo más acercado a su calificación que es, ¿sí? Así que para el próximo domingo ya van ustedes a contar con un número más preciso de calificación, ¿de acuerdo? En esta materia. Ok, profe, muchas gracias. Buenas noches. Cuídense, cómo no. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches.